Bienvenidos a Tax Talks, el programa de Andrómeda Innovación, donde vamos a analizar el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación en España. Para ello, lo que haremos será, pues, evidentemente, tratar con todos los actores de esta cadena de valor. Vamos a hablar con empresas, vamos a hablar con inversores, hablaremos, si se dejan y quieren acompañarnos, con instituciones públicas, fiscalistas, filántropos. En definitiva, vamos a analizar, como digo, todo lo que es el ecosistema de I+D en España desde una perspectiva que creo que os va a interesar. Y hoy, para arrancar con el primer programa, pues tengo la suerte de contar aquí a mi derecha con Carolina Pola. Ella es CEO de Staff Therapeutics. ¿Qué tal, Carolina? Muy bien. Bueno, yo conozco a Carolina desde hace, creo que 4 o 5 años ya. Más o menos, sí. Estás muy involucrada en el ecosistema de I+D, sobre todo en el mundo biotech. Exactamente, desde hace ya más años todavía que tú. Sí, mira que tengo años, pero bueno. Y bueno, has estado muy involucrada, como digo, en el sector salud. Has estado primero en instituciones muy importantes, como es el caso de CENIO, que estábamos comentando anteriormente. Ahora Exacto. Diriges una empresa. Entonces, bueno, me gustaría que empezásemos de menos a más. Si te parece, vamos a comentar un poquito cómo se encuentra nuestro ecosistema de I+D en España. Vamos a intentar hacer una radiografía, a ver si sale bien o si sale mal, ¿vale? Y luego, pues, nos hablas un poquito de Staff Therapeutics, que yo tengo mucho interés en que le cuentes a todos los espectadores qué es lo que estáis haciendo, porque creo que estáis haciendo cosas súper chulas. Sí, por supuesto. Luego te preguntaré si eso realmente es posible o no, porque parece un poco como de ciencia ficción. Sí lo es. Pero bueno, pues venga, vamos a ello. Así, a bote pronto, ¿qué opinas de cómo está el ecosistema de I+D en España? Es una pregunta un poco genérica, pero ¿cómo lo ves después de toda la experiencia que estás teniendo, después de haber estado desde el lado público al sector privado? ¿Estamos evolucionando? Pongámosle, en los últimos 10 años, ¿hemos evolucionado o seguimos estando como antiguamente? Bien, pues bueno, a ver, el ecosistema de I+D, yo al final me voy a centrar en biotecnología, porque el ecosistema es muy grande y yo creo que cada sector tiene sus situaciones, ¿no? Yo, como conozco el de biotecnología, es donde te voy a hablar. Hoy vengo positiva, entonces voy a decir que el ecosistema está muchísimo mejor que antes, y eso es cierto, pero bueno, siempre hay mejoras, ¿no?, que se pueden hacer, y yo creo que ahí es donde está tanto el sector público como el privado intentando mejorar. Entonces, el ecosistema de I+D en España yo creo que es bastante potente, sobre todo en ciertos aspectos. Y esto no solamente creo que lo decimos nosotros en España, sino que lo dicen desde fuera. Y yo siempre digo que es a lo que le tenemos que sacar muchísimo partido. Y bueno, al final yo siempre hablo un poco de los diferentes actores del ecosistema, porque si no estamos todos, eso no funciona. Es decir, el mundo público no puede funcionar sin el privado y viceversa. Por supuesto, público-privado, y dentro de privado, desde la parte de filantropía, como tú bien has mencionado, a la parte más privada de empresas, y en el mundo público, público-privado, es decir, hay un montón de actores y cada vez más, porque antes era mucho más definido, ahora yo creo que está todo mucho más, casi totum revolutum, ¿no? Todo el mundo un poco más mezclado. Creo que nuestro sistema público de investigación es extremadamente potente. Luego ya hablaremos más de esta Therapeutics, pero es verdad que, por ejemplo, ahora, desde que estoy en la empresa, desde hace pues, ya casi 1 año y medio, que es en el entorno de terapias celulares, pues estoy conociendo más ese ecosistema. Y ahí España es muy potente, en biotecnología y en terapias celulares en particular. Es muy potente. ¿Por qué? Porque nuestra ciencia es muy buena, tenemos muchísimo talento, que siempre se habla del talento, pero eso es cierto, y además sabemos hacer las cosas con mucha creatividad, por no decir con menos dinero, pero con mucha creatividad, y eso también tiene muchísimo valor. ¿Qué es lo que falta a veces un poco? Faltan, en mi opinión, 2 cosas principales, aunque a veces esto, desde el punto de vista de los inversores, no es lo que ocurre, ¿no? Creo que falta un poco de financiación o músculo financiero. ¿Por qué? Porque si hubiese más, saldrían más cosas. Yo creo que eso es una parte que todavía queda por mejorar. Dicho esto, si tú miras, como has dicho, en los últimos 10 años, pues, por ejemplo, el entorno de no solamente de Venture Capital, sino de Family Offices que están invirtiendo, o incluso Corporate Venture Capital, cada vez es más potente. Y de ahí es donde hay que seguir tirando para que sigan saliendo proyectos y haya esa transferencia de la parte pública o básica a la aplicada. Entonces, por una parte, un poco de músculo financiero, pero no todo es dinero. Y lo que hace un poquito de falta también es cultura. Cultura de decir, vaya, no nos vamos a quedar en el laboratorio, ¿no?, la parte de biotecnología, vamos a sacarlo adelante. Entonces, ahí es donde hay que hacer un poco de esfuerzo, todos, fomentar esa cultura, que cada vez hay más, porque obviamente España está muy abierta a Europa y a Estados Unidos, y yo creo que esa cultura de alguna manera traspasa las fronteras, pero creo que habría que trabajarlo un poquito más. Y con eso, y con un poquito de financiación y esa creatividad que te digo, que yo creo que es un poco como la línea, ¿no?, que conecta todo, creo que se harían muchísimas más cosas. Entonces, soy positiva porque creo que el ecosistema mejora, pero bueno, siempre hay cosas que se pueden mejorar un poquito más. Yo voy a ser igual de positivo que tú. Sí, por favor. O sea, te compro todo lo que has dicho.
Lo que sí que es verdad es que quizás a lo mejor desde mi punto de vista, yo no estoy tan metido en el sector biotech como tú, pero sí a nivel de lo que es tecnologías variadas y demás. Y creo que literalmente por lo que comentas, es verdad que hemos evolucionado en los últimos 10 años, pero seguimos teniendo el mismo problema y las mismas virtudes. Es decir, el tema de talento siempre lo hemos tenido. Es que nunca ha faltado Siempre. talento en España. Desde luego. Y por hacer una matización, quizás a lo mejor no es que falte músculo financiero, aunque parezca mentira, aunque la gente pueda pensar que estamos, que si en épocas, recesiones, crisis, etcétera, etcétera, el dinero está. Lo que falta, que es a lo mejor un poco lo que decías tú por hacer la matización, no es tanto el músculo financiero, sino realmente el conocimiento, el tener unos pilares y una infraestructura en la que realmente digan, oye, hay que invertir así, de esta manera, con estas metodologías o como se quiera decir, y saber a lo que se está enfrentando, ¿no? Porque a mí lo que me da la impresión es que el dinero está, pero que el dinero, como digo yo siempre, es un poco miedoso. Y sobre todo en tu sector, que es un sector de muchísimo riesgo, todavía más. Sí, sin duda, sin duda. O sea, el factor riesgo creo que es súper importante porque al final Venture Capital es el capital riesgo, ¿no? Y yo a veces un poco de broma digo que es el capital de riesgo, pero poco, o lo justo, ¿no? Y yo creo que cada vez en España hay proyectos muy innovadores, con muchísimo riesgo, vaya, mucho potencial, pero muchísimo riesgo. Entonces, es verdad que ese paso, ese salto, que es un salto sustancial, sí que habría que darlo. Y luego, además hay sectores, no solo el de la biotecnología, que hay que ser paciente, ¿no? Es ese capital paciente donde esto no va a ocurrir ya. Esto no lo voy a vender mañana, vaya, ni mañana, ni pasado, ni dentro de 5 años, por desgracia, porque son tiempos muy largos, y no me refiero solo a biotech, hay otras tecnologías que seguro que tú conoces más también, que llevan sus tiempos y son muy intensos en capital. Entonces, es cierto, o sea, al final es también, bueno, cuando hablo de cultura también es un poco esa cultura, ¿no? La cultura de, España es el país de todo ya, ¿no? Todo ya y el riesgo. Ahora, yo creo que hay venture capital en España, tanto en biotecnología como no en biotecnología, que sí que esa versión al riesgo la han matizado y sí que invierten y están impulsando. De hecho, hay muchísimos ejemplos muy buenos en España de empresas con proyectos extremadamente innovadores que están saliendo adelante, vaya, o sea, que eso está ocurriendo. Pero bueno, pues al final siempre queremos un poco más, ¿no? Vamos, yo lo digo por experiencia propia, ¿no? Desmentimos entonces un mito que hay, que yo por lo menos entiendo que sigue todavía por ahí, que es que, por ejemplo, para determinados proyectos, por ejemplo, el mundo biotech, que se requiere unas cifras importantes y hay un riesgo y demás, te tienes que ir fuera porque realmente fuera hay como más conciencia de esta tipología de proyectos y es más fácil conseguir el dinero. ¿Lo desmentimos? ¿Hay parte de realidad? ¿Cómo está el tema? Pues mira, ahora, desde este año, he sido seleccionada para un programa de Fellows que se llama Termier Foundation. La Fundación Termier fue una fundación que se fundó en Estados Unidos, es bastante reciente, por eso es poco conocida, y la fundó el CEO de Genzyme, que es una gran corporación de biotecnología en América, que se llamaba Henry Termier. Entonces, Henry Termier, cuando falleció, pues sus allegados, su familia, su mujer, montó la Fundación Termier para apoyar a jóvenes CEOs, jóvenes CEOs de early stage startups de biotecnología. ¿Por qué? Para darles no solamente apoyo de network, sino también de alguna manera modular a estos CEOs para que vayan mucho más dirigidos a propuestas de valor, dirigido por valores e impacto, es decir, cosas que, o factores que hay que tener en cuenta sobre todo cuando estás en temas de biotecnología, en todos, pero en biotecnología en particular, sobre todo, ¿no? Entonces, en ese programa, del que ahora formo parte, somos 17 de todo el mundo, me estoy dando cuenta de que este mito es verdad, es decir, hay menos aversión al riesgo fuera, pero sigue siendo muy complejo. Sí. Yo no sé si es una cuestión de en el momento en el que nos encontramos, que si tú ves las últimas figuritas que existen de Venture Capital, pues se te cae un poco el alma a los pies, ¿no? Porque está el 2012 aquí, ¿no? De repente hay un pico en el 2018 que no sabemos, que a lo mejor es una anomalía también, ¿no? Que quizá no habría que estar en este pico y ahora estamos aquí. Yo quiero pensar que es cíclico, ¿no? Y que a partir de aquí subiremos un poco más arriba. Entonces, mis compañeros, estos fellows que tengo de Estados Unidos, también están encontrando problemáticas. Entonces, eso es por un lado. Y luego, ahora me voy a poner mi gorro de CEO y mi gorro de español, porque yo estoy aquí. Entonces, yo miro fuera. Igual que miramos, yo creo que todos los CEOs que estamos aquí, al final, pues te vas fuera, Europa, Estados Unidos. Pero de alguna manera, sobre todo cuando estás levantando una primera ronda, los inversores de fuera suelen decirte que querrían tener un poco más de confort teniendo un inversor español, ¿no? Entonces, al final tienes que hacer ese esfuerzo dual de decir, tengo que seguir gestionando a los venture capital o el inversor, el que sea español, tener ese confort y arrastrar al de fuera, que en el fondo además lo que va a hacer es traer financiación para las siguientes rondas, con lo cual, pues, fenomenal. Entonces, ¿es un mito?
Yo creo que es un mito que sigue existiendo y tiene algo de verdad y algo no de tan verdad. Está el otro espectro, y yo lo he vivido esto con la empresa que tuve con Alzheimer y demás, que es como, venga, he conseguido todo, he hecho el plan financiero espectacular. De alguna manera o de otra he conseguido mi primera financiación, me lo he montado, he conseguido una subvención y ya te he empezado a demostrar que esto funciona, que tienes unos primeros resultados. Pero claro, al final es lo que decías tú, esto es a muy largo plazo, esto requiere gasolina. Entonces te llega el inversor y te dice, oye, lo entiendo todo, perfecto. Por suerte eres de los que me presenta un plan financiero como Dios manda, muy bonito el cash flow que me pones en la empresa y demás, pero es que necesito más resultados. Entonces, a mí me da la sensación, ahora estoy un poco más fuera del mundo biotech como empresa, pero cuando yo estaba más metido en ese mundo, me daba la sensación como que esto es un ciclo inacabable. Es decir, yo voy mejorando, yo voy progresando, te voy demostrando más resultados en el sentido de que esto de verdad, si le metes más dinero y más financiación, puede dar un resultado importante. Pero nunca es lo suficiente como para que me digas, no, ahora ya no tengo riesgo. Y es como, claro, si no tuviese riesgo, ya me lo haría yo solo, ¿sabes? Exacto. Pediría un préstamo, hipotecaría mi casa Exacto. y Santas Pascuas. Entonces, yo creo que eso sigue pasando, ¿no? Es decir, ¿cómo se llega a ese punto? ¿Cómo se vence? Porque para mí, creo que las primeras fases, más o menos, en España las tenemos controladas. Es decir, cómo levantar un primer dinerito, está Sí. el tema de ayudas, hay consultoras magníficas y ya Sí. todo el mundo sabe dónde tiene que ir, dónde está la fuente. Sí. Todo eso ya creo que ahí nos hemos vuelto expertos. Pero los siguientes pasos, y ahí está ese paso que para mí supone el punto de inflexión, creo que ahí todavía no hemos sido capaces de romper la piñata y no sabemos muy bien cómo hacer eso. Pues yo creo que también se está madurando y al final creo que lo que comentas es cierto, ¿no? Siempre se te pide más, siempre se te pide más. Y muchas veces los científicos lo asemejan a cuando mandas un paper a publicación. Mandas un paper, te tiras ahí 8 o 9 meses, entonces vienen los revisores y dicen, es que ahora tienes que hacer esto, ya tienes que hacer... Entonces te tiras toda la vida ahí 2 años detrás de un paper. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí te quedas sin gasolina y muere tu empresa, lo cual es bastante más dramático, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que hay que plantear siempre a los inversores, y los inversores lo empiezan a pedir, ya lo piden, no es tanto resultados, sino hitos. Es decir, porque al final un hito, yo creo que hay que plantearlo, si yo gasté hito, es un hito de valor. Es un hito de valor en el que con tanto dinero llego aquí y en ese momento, si lo consigo, seremos capaces todos los que estamos dentro de la empresa de subir hacia arriba, en valoración, levantar más dinero, lo que sea. Pero es verdad que es un hito tecnológico, ¿no? Sobre todo al principio no es un hito financiero, es un hito tecnológico. Es un hito tecnológico no asociado a un resultado concreto. Bueno, asociado a varios resultados, pero tiene más empaque, ¿no? Porque más resultados es como, dame más resultados. Pues te va a dar resultados hasta el fin de mis días. Sí. Pero un hito es muy concreto. Pues necesito una validación en un modelo relevante de enfermedad de este tipo de proyecto, donde yo ya vea que no solamente has dado un resultado positivo y además que te comparas con lo que hay ahora mismo en el standard of care, ¿no? Lo que sea, me estoy inventando un poco. Pero es un hito muy concreto. Entonces, cuando tú vas con todos los resultados, es todo muy intangible, ¿no? Es decir, ¿pero qué quieres? Porque podría tirándome a hacer resultados para siempre, ¿no? Pero todo eso requiere mucho dinero, y no dinero, sino tiempo. Pero un hito te lleva una financiación concreta y un tiempo concreto, ¿no? Entonces, al final, o por lo menos yo lo intento plantear así, y no soy la única, porque además también lo piden los inversores, y además es una manera de poner una carta sobre la mesa en plan, si yo consigo este hito, tú entras, que luego podrá decir que sí y luego es que no, o dice que no y luego es que sí, pero por lo menos lo marcas, ¿no? En plan, tengo 1, 2, 3 hitos, y además lo tengo en tiempo, en forma y en economía. En plan, voy a llegar así, porque tú tienes una caja que te permite llegar o no te permite Sobre todo llegar. te demuestra que eres capaz de cumplir con un presupuesto y que eres cumplir unos objetivos. Exacto. Y que sabes manejar el dinero, porque es verdad también que hemos hablado mucho del plan financiero y demás, pero al final, primero son inversores, tienen experiencia, no se la vas a colar, y segundo, el Excel, por supuesto, lo que aparezca en el Excel lo aguanta todo, ¿no? Se dice, el Excel lo aguanta todo. Y además esto es muy normal que tú dices, voy a llegar aquí y por supuesto viene un inversor y te dice, no. Y en el fondo tú mismo, cuando llevas un tiempo en la empresa te das cuenta de que no. Porque las cosas no han salido, porque en el mundo de la tecnología hay muchísima incertidumbre. En biotecnología, no voy a decir que hay más, pero hay muchísima, porque las cosas pueden salir y muchas veces no sabes por qué no salen. O no tienes esa certidumbre, no es una ingeniería que sabes que puedes hacer de alguna manera. Tienes su incertidumbre, pero la biología o la biotecnología es un pelín diferente. Pero por lo menos el hito te demarca a ti, en plan, vaya, yo he puesto un hito que tenía que ocurrir en el Q3 del 2025 y no lo he cumplido. Una de dos, o he hecho algo mal, que a veces se hacen cosas mal, o hemos sido más lentos porque pueden ocurrir millones de cosas, el proveedor no te ha dado lo que necesitabas, o lo ha hecho pero ha salido mal, tienes que volver a repetirlo, ha habido una cosa que querías hacer y no la has hecho, tienes que... Entonces,
también es una manera de tú mismo darte cuenta de que no estás cumpliendo con tu propio programa. Porque esto ya no es cuestión de ir a lo loco, es ir con un programa. Entonces yo creo que a un inversor, si le planteas eso, o por lo menos yo lo intento hacer así, para dar confort, es que ve que tienes un plan de acuerdo a unos hitos y de acuerdo a un tiempo, a un timeline y de acuerdo a un presupuesto. Por supuesto, tienes que tener una bolsa, como digo, la bolsa del por si acaso, ¿no? Porque las cosas no van a funcionar como uno quiere y eso lo saben. De hecho, creo que hay que saber ser realista ahí, ¿no? Cuando viene uno, no voy a hacer esto y tal. Y termina así como diciendo, no, o sea, no lo cumple nadie. O sea, no lo cumple ni el más veterano de los CEOs lo cumple, ¿no? Y eso, bueno, también es un aprendizaje cuando hablas con los inversores y te das cuenta de que hay que escucharles. Porque lo que te dicen, o desde luego yo lo hago, lo que te dicen tienes que interiorizarlo y decir, vaya, es que aquí tienen razón, voy a mejorar lo que estoy haciendo, por lo menos voy a plantearlo de otra manera. Para que el siguiente no te saque los colores, esos colores, te sacará otros, pero si no. Alguno te va a sacar siempre. Pero bueno. Siempre, siempre. Oye, y por terminar un poco con este bloque y hablar ya un poquito ya de Staff Therapeutics, hemos hablado mucho de la inversión privada. ¿Cómo está el tema del dinero público? Con todo este aluvión de millones que supuestamente nos ha caído, ¿esto es verdad? ¿Ha llegado? ¿No ha llegado? ¿Está llegando? ¿Se le espera? ¿No se le espera? El aluvión de millones. O no sé, porque yo personalmente, es una pequeña crítica, hablamos con muchas empresas y yo no veo que haya tenido una capilaridad, que haya llegado muy abajo. Entonces, la financiación pública, que es muchas veces, y aquí en este sector, en el tuyo, en el biotech, es fundamental porque sí, es evidente que un inversor no va a entrar nada más a arrancar la empresa, ahí no hay nada y es como, yo no me la voy a jugar. Yo creo que es la labor de esa financiación pública, el apostar desde un inicio y luego ya que las empresas sean capaces de demostrar que pueden con un dinero inicial acometer esos hitos que tú comentabas y ya demostrarlo a un inversor que merece la pena invertir en ellos. ¿Esa financiación pública está llegando? ¿Es escasa? ¿O cómo está el tema a nivel público, por ejemplo, para tu sector, para biotech? Bueno, yo creo que la financiación pública es fundamental y ya hablando desde mi propia experiencia con esta Therapeutics, estos son ayudas que te dan muchísimo recorrido, es una bolsa de oxígeno que te permite empezar. Entonces, yo siempre comento las ayudas principales que yo creo que recibimos todas las empresas, no solo de biotecnología, que son pues desde doctorados industriales, que al final funcionan muy bien porque tenemos mucha gente en formación, y además yo creo que es muy positivo para la gente que se está formando estar en ese entorno empresarial. CDT Neotech, obviamente, a la que vamos, la típica convocatoria a la que vamos todos y que yo creo que impulsa mucho. Y ahora retomaré un poco también por qué creo que impulsa mucho. Y luego los colaboración público-privada. Y luego hay otra serie de ayudas que yo creo que sí que se están reforzando con este aluvión de millones que tú comentas, pero lo que no está del todo claro es si llega a las empresas más pequeñas. Porque siempre hay una serie como de requisitos, ¿no? En el que tiene que haber una cofinanciación, que tiene que haber una empresa grande tractora. Bueno, hay una serie de convocatorias, yo creo que muchas de las que han venido del Next Generation vienen con ese tipo de requisitos. Y yo creo que ahí quizás las pequeñas no pueden optar tanto, ¿no? Porque tú no tienes ese músculo para decir, espera, que te cofinancio 50 millones. Entonces no estaría aquí pidiéndote esa ayuda, estaría haciendo otra cosa. Entonces yo creo que ese aluvión de millones también por comunidades cambia. También por comunidades cambia, ¿eh? La Comunidad de Madrid opera de una manera, Cataluña, Galicia, lo digo un poco los polos de biotecnología que yo conozco, como Valencia también. Entonces, ese aluvión de millones, yo creo que las empresas pequeñas lo solemos de lejos, ¿no? O sea, es como cuando cae la lluvia y la hueles, ¿no? Pero no terminas de palparla del todo. Dicho esto, yo quiero pensar, y yo creo que en parte sí ocurre, que cuando caen esos millones, a veces las ayudas estructuradas como el CDT Neotech o el Mujeres, tienen como más volumen. Entonces puedes optar a más. Pero no es que abran unas convocatorias súper concretas donde empresas como la nuestra pueda optar. O si se hace, a veces un poco el problema es que no salen con mucho tiempo, tienes que montar un consorcio, entonces te pones ahí como un poco pollo sin cabeza buscando ahí y tal, y yo creo que eso es uno de los problemas, ¿no? Hay que ejecutarlo ya. Y entonces, claro, una empresa pequeña, sois pocos o somos pocos, con lo cual bueno, pues tienes que remangarte, como haces siempre, y lo pides, lo montas, y si vienes ya de tener ese consorcio o ya tienes algo estructurado en tu cabeza, pues a lo mejor lo pones en marcha, pero es un poco más complicado. Pero la financiación pública para mí me parece fundamental, sobre todo porque yo creo que son capaces de invertir en ti, aunque haya mucho riesgo, porque quiero pensar que ese es el objetivo de la financiación pública, ¿no? Que te ayuden a quitarte parte de ese riesgo, a hacer de risk, para que luego entren otros. ¿Algunos problemas? Pues que en algunas ayudas que son muy buenas tienen una manera de gestionar esos fondos en el que te viene una parte, la otra te viene luego más tarde. Yo ahí no me voy a meter porque entiendo que tendrán sus maneras de hacer. Pero en una empresa pequeña eso es una desventaja o es un reto. Porque tú lo que quieres es que te entre todo el dinero, ¿no? Y ejecutar. Debería haber más conocimiento un poco de
que no digo que no lo haya, pero un poco más de conocimiento del funcionamiento real de una empresa, porque al final está muy bien que haya millones, luego ya veremos si llegan o no, pero al final muchas veces pues lo que dices tú, que si me das X financiación por adelantado o no, que yo entiendo que a lo mejor no te pueden dar todo por adelantado porque es muy arriesgado, pero al final la empresa lo que tiene que ver, hablando como decíamos antes del cash flow, es, vale, está muy bien que me des esto por adelantado, pero va a llegar un momento en el que yo me voy a quedar sin dinero y si no me lo das hasta el final voy a tener que ver qué hago y no tengo facturación, no puedo ir a un banco, olvídate. Entonces, sigue siendo un problema que yo creo que ahí sí que yo hago una pequeña crítica, que es que deben de entender más el funcionamiento de las empresas privadas, no solamente de las biotech, sino en general. No, en general, porque por hay muchas supuesto. veces que la estructura que se plantea para esas ayudas es como, a mí me encantaría acceder, pero ni llego, me vas a agobiar, me vas a estrangular financieramente y al final, aunque me des la ayuda, voy a tener que seguir recurriendo de recursos propios, irme a un banco o lo que sea, y se me hace un poco inviable. Que también es verdad que es como, tampoco se puede dar el dinero a todo el mundo, porque al final por supuesto sería tirarlo, ¿no? Pero sí que creo que se puede trabajar más entre la parte pública y privada. Aquí no hablo de inversores privados, hablo de las empresas. En plan de, oye, necesitamos que estructuréis estas ayudas y que lleguen de esta manera, porque si no, al final, no digo que no lleguen, pero no se hacen todo lo productivas que deberían de ser. Claro, y al final, de alguna manera, y esto también lo veo un poco por mi empresa y por otras que veo, ¿no? Hay un estrés que muchas veces, tengo un proyecto y uno está tan contento, tengo dinero para este proyecto, no sé qué. Es verdad que sirven de mucho porque como puedes contratar personal, al final tener recursos humanos es un cambio, es de 0 a 1, no es binario. Tienes recursos, avanzas muchísimo más. Pero al mismo tiempo, como tienes que levantar otra financiación, al final no ejecutas el proyecto. O no te gastas el dinero porque dices, bueno, lo tengo en el banco. Y dices, no, pero es que tengo que gastármelo. Y tú lo sabes muy bien, que dices, es que no ejecutan el proyecto, es que no se gastan el dinero. Y no es que uno no quiera gastar, es que en el fondo te duele un poco gastar, pero como sabes que tienes una caja y un cash flow y no has levantado lo siguiente y tal, entonces esa problemática de más de dinero me tengo que gastar, pero como tengo que enfocarme en otras cosas al final. Pero bueno, es verdad que como son recursos donde también hay gente, o sea, que puedes contratar, pues yo creo que también hay compensa, pero ese es un estrés adicional, porque al final las empresas que optan ese tipo de ayudas, algunas son todavía muy pequeñitas. Sí. Entonces tienen ese problema y luego pues justificaciones de proyectos y una serie de cargas que, bueno, tienen que estar, porque es una manera de obligarse a llevar tus cuentas y todo, pero es una carga adicional. Aparte de, como digo, el hombre-mujer orquesta que tiene que estar haciendo ahí 50.000 cosas, pues también tienes que estar haciendo esto. Entonces, yo siempre digo que las ayudas, pero claro, esto es como en la carta de los Reyes Magos, las ayudas de 100% de intensidad, yo hago la ola, ¿no? Es como, ¿cómo 100% de intensidad? Claro, porque digo, vale, ya está, no tengo que cofinanciar, no tengo que buscar otros. Te centras en lo que tienes que centrar. Te centras en esto, hago el proyecto y sigo. Yo entiendo que tiene que haber esa cofinanciación y que no siempre es el 100% de la intensidad. Hay algunas ayudas que son el 100% de intensidad. En particular, de esta Comunidad de Madrid da bastantes ayudas en ese sentido y yo creo que eso es muy bueno. Por lo menos desde el punto de vista de CEO de una empresa, cuando te dan ese tipo de ayudas, dices, vaya, qué bien, ¿no? Porque es, lo que necesito y no tengo que estar buscando otras cosas. Pero bueno, en general las ayudas públicas son buenas. Ese aluvión de millones, como tú dices, habrán llegado. ¿Sabes lo que estaría muy bien? Que esas empresas más grandes, tractoras, que sí que quizá optan, realmente eso permeara hacia abajo. Y ahí es donde a lo mejor, también de nuevo, en biotecnología no hay tantas empresas matrices españolas que tú digas, vaya, son las tractoras que luego van a tirar de mí. Por ejemplo, en el sector de energía es diferente. Hay muchísimas empresas españolas muy grandes de energía que sí que son capaces de tirar de las pequeñas, por ejemplo, ¿no? En otros sectores digitales que tú conoces muy bien, no lo sé, pero también eso es un poco. El problema no es tanto que no sean capaces de tirar, esto es esta pequeña crítica, sino cómo tiran. Porque al final, el dinero llega a esa empresa grande y ahí ya se pierde la trazabilidad, por lo menos desde la parte pública. Claro. Luego esas empresas grandes, y lo vamos a decir en plata, que aquí hemos venido para hablar, esas empresas grandes, ¿cómo hacen que lleguen dinero a las empresas pequeñas? Las condiciones son un poco estrangulantes. Claro, sí, claro, te pueden estrangular, efectivamente. Entonces, es también un poco hila con lo del ecosistema. En el mundo de la biotecnología y de farma, el ecosistema de empresas que digo que tengan la matriz en España, o sea, puramente españolas, es pequeño. Luego sí que hay muchas filiales de grandes empresas que están muy centradas, por ejemplo, en la parte de ensayos clínicos, que además es que en España somos punteros. O sea, esto hay que decirlo, pero con muchísimo orgullo. Somos punteros en Europa.
Eso está, todo el mundo lo sabe. Y de hecho cada vez se vienen más empresas de fuera a España a hacer ensayos clínicos, porque somos muy buenos, porque tenemos una red fantástica, porque además somos bastante, no voy a decir baratos, pero vamos, precios bastante, sí, comparado con fuera, muchísimo más razonables, y además que somos buenos, que somos punteros. Pero en la parte más early stage, que es donde estamos, pues empresas como la nuestra y muchísimas más, ahí no está ese encaje tan claro, ¿no? Y eso es una pena, porque sí que fuera existe más en Alemania o en Suiza, ¿no? Digo, porque son como polos, Estados Unidos, son polos biotech, pharma biotech, que dicen, no, pues tengo un acuerdo con Merck o tengo un acuerdo con Novartis, claro, tienes con Novartis Suiza, la tienes con la matriz, que son capaces de invertir en early stage o lo que sea. Tú desde España pues tienes que buscar la vida, ir tirando cuerdas hasta que llegas allí. Bueno, pues ahora cuéntanos un poquito, hemos hablado un poco del ecosistema en general, pero ahora queremos conocer qué es Staff Therapeutics. Yo cuando me lo has contado tengo poco conocimiento porque no soy científico, vamos, pero sí que creo que lo que estáis planteando es bastante revolucionario. Entonces, claro que me gustaría que hasta donde puedas, porque a lo mejor es todo alto secreto, no lo sé, pero que pudieses compartir un poquito lo que estáis haciendo, en qué momento estáis en la empresa ahora mismo. Decís que estáis en un early stage, pero yo el otro día hablando contigo un poquito antes, habéis hecho ya muchas cosas. Hemos hecho muchas cosas, sí. Para ser una empresa pequeña se han hecho muchísimas cosas. Pues Staff Therapeutics es una spin-off académica que nace de los resultados de investigación que se han generado en el Hospital 12 de Octubre, de la mano de los dos cofundadores principales, que son Luis Álvarez Ballina y Belén Blanco. Luego también dentro de la empresa tenemos otros dos cofundadores, que son Luis Pazares y Joaquín Martínez, que también son oncólogos y hematólogos del Hospital 12 de Octubre. Entonces, esa tecnología que desarrollaron es una nueva tecnología en el entorno de terapia celular o de inmunoterapia celular. Lo que estamos haciendo es modificar las células T de los pacientes, que son las células del sistema inmune, un tipo de célula del sistema inmune, las modificamos genéticamente para que expresen y secreten una molécula que se denomina anticuerpo biespecífico, que lo que hace es liberarse de manera local dentro del cuerpo del paciente y lo que hace es llevar básicamente a la célula T, que es la célula que mata, directamente contra la célula tumoral, ¿no? En el entorno de inmunoterapias celulares existen otras tecnologías que tienen ciertas ventajas, pero nosotros hemos desarrollado algo que combina las ventajas de uno y las ventajas de otro. Y eso es lo que de alguna manera impulsó que esos resultados de investigación, cuando nos comparábamos, por así decirlo, con la terapia celular que ahora mismo domina el mercado, que está muy penetrada en el mercado, dijimos, es que funcionamos mejor. Esto hay que llevarlo a los pacientes, pero no solamente con un ensayo clínico, sino realmente impulsarlo desde el punto de vista corporativo o de empresa. Entonces, esas células que modificamos, básicamente para que sacamos las células de T del paciente, las modificamos en el laboratorio y se las volvemos a meter al paciente. Es lo que se denomina un trasplante autólogo. Luego hay otras tecnologías, pero ahora mismo lo que está dándose a los pacientes es este tipo de terapia. Nosotros con nuestra innovación adicional. Y funcionan muy bien. No te voy a hablar solamente de lo nuestro, sino en general están funcionando muy bien, no se pone en ningún tipo de duda la eficacia que tienen, pero es verdad que ahora mismo el mercado lo que está haciendo es adaptarse a la logística y al acceso a mercado. Entonces, esto hace la primera terapia celular que se denomina CAR-T, pues se aprobó en el 2017, estamos ya en el 2025 y ha habido un cambio radical de cómo se administraba esa terapia a los pacientes, que era a muy poquitos, es una terapia muy personalizada. Te saco los células y la puedo meter. Ahora se está ampliando muchísimo, entonces el acceso al mercado está creciendo tanto que empiezan a ser ya muchísimo más rentables y están dinamizando el mercado, con lo cual es un buen momento. Entonces nosotros estamos ahí y lo que traemos nosotros es muy rompedor, porque es diferente a lo que hay. Entonces eso es lo que a veces puede no dar miedo, sino decir, vaya, es que esto es diferente y claro, tienes que, como digo yo, pelearte con lo que hay en el mercado. Pero yo, como siempre digo, si tú peleas con ventajas, es diferente. No puedes tenerlas todas, pero puedes tener algunas. Entonces, en nuestras manos ahora mismo, obviamente en modelos de ratón, porque hay que empezar por algún sitio, está funcionando muy bien y cuando nos comparamos con lo que se hace ahora mismo de referencia en terapia celular, funcionamos mejor. ¿Qué es lo que pasa cuando eso ocurre? Que internamente, incluso antes de montar la empresa, desde el Hospital 12 de Octubre, se solicita financiación pública para lanzar un ensayo con esta terapia, que se llama STAP-T19, que es uno de los primeros programas que tenemos en tumores hematológicos. Cuando ya se monta la empresa y se concede 1,2 millones. Cuando se monta la empresa y se empieza a avanzar el siguiente activo, que se llama STAP-T-BCMA,
También nos conceden 1,2 millones porque uno de nuestros cofundadores lo ha solicitado, es un hematólogo de referencia y se lo han concedido, con lo cual tenemos 2 programas que uno de ellos va a empezar en ensayo clínico a finales de este año. Con lo cual somos pequeños, sí, pero digamos que podríamos tener datos en pacientes, lo cual tiene un valor fundamental dentro de poco. Y con un poco de suerte al año que viene, datos en otra indicación o pacientes con otra indicación. Y luego, por supuesto, tenemos otros 2 programas en tumor sólido, en tumores que son difíciles de tratar. Uno de ellos son tumores cerebrales, que son tumores donde los pacientes pues, no tienen ningún tipo de opción, con lo cual esperamos que ahí también tenga un gran impacto. Entonces, somos chiquititos, pero como se hizo tanto en el mundo académico, en el entorno académico, pues esto pues, tiene muchísimo valor. Es un proyecto con mucho impacto, ¿no? Y de hecho, este proyecto nace porque ha sido impulsado por muchas fundaciones. Una de ellas, la que ha sido más fundamental, ha sido la Fundación CRIS contra el Cáncer, que es una fundación que apoya proyectos muy innovadores, y este proyecto pues, lo ha ido impulsando desde el principio, y también otras fundaciones como la ECC y, por supuesto, financiación pública. Es decir, incluso en el entorno académico tiene muchísimo valor. Sí, claro. Claro, esto ha sido como el siguiente paso, ¿no? Y lo que estamos haciendo ahora es, aparte de haber estructurado la empresa desde finales del 23, sobre todo cuando me uní yo, pero antes, por supuesto, los cofundadores también hicieron un gran trabajo, ha sido estructurarla no solamente desde el punto de vista corporativo, sino también de qué programas estamos avanzando. Y no solo con una perspectiva científica, sino una perspectiva de mercado, ¿no? Porque, efectivamente, pues ahí está también donde tienes que tener una persona que se ponga ese gorro y que diga, todo esto es muy interesante, ¿qué hacéis? Pero hay que poner un filtro y hay que saber qué pasa a la empresa, qué no pasa a la empresa. Y si pasa a la empresa, tiene que pasar porque el mercado también tiene que tener un tipo de cariño por ese proyecto, si no, eso no va a salir, y a un inversor es muy difícil vendérselo, porque son lo primero que van a hacer, es decir, ¿y cómo es el mercado? ¿Y con cuánto es de grande el mercado? ¿Qué empresas tienen ganas de tener ese tipo de terapias o de este tipo de tecnologías, etcétera? Entonces, ahí es donde he intentado entrar yo, ¿no? Establecer un poco esa estructura. Y con lo rompedor que es el proyecto, porque nos has explicado en qué consiste lo rompedor que es, el tema que comentábamos antes de inversores, pero aplicado a Stamp Therapeutics, es tan rompedor que me da muchísimo miedo. Oye, all in, todo aquí, porque esto va a ser la bomba. ¿Cómo estáis en ese sentido? ¿Qué estáis buscando? ¿Habéis tenido ya o estáis teniendo experiencias con inversores? Es verdad que habéis tenido esa financiación, digamos, pública con los investigadores y demás, pero al final lo que decimos siempre, financiación pública, ok, para empezar. No, pero hay que levantar financiación privada. Sí. Hay que levantar financiación privada además por 2 razones. Una, porque es el músculo principal que te va a dar la capacidad de hacer lo que tú tienes que hacer, porque la financiación pública, por ejemplo, nosotros ahora estamos levantando una ronda semilla en single digit, por así decirlo, vamos a decirlo, entre 5 y 10 millones, y eso ya la financiación pública no te lo va a dar. Se dice pronto, ¿eh? Semilla, 5 o 10 millones. Claro. Es que el proyecto requiere muchos ensayos. Claro, a lo mejor una financiación semilla en otro tipo de tecnología digital, pues te dicen 5 millones. Pero, madre mía, con esto me voy a las Bahamas, ¿no? Pero no, con esto no nos vamos a las Bahamas, con esto vamos a hacer pues mucho, pero vamos, que a lo mejor después de 3 años tengo que seguir levantando más financiación, con lo cual, claro, entonces esto tiene que ser financiación privada. Entonces, primero hay que levantarlo porque es la única manera de hacerlo, pero además hay que hablar con inversores porque cuando les escuchas eres capaz de mejorar tu proyecto una barbaridad. Yo lo he visto, ¿no? O sea, desde que hemos empezado a hablar con inversores, que llevamos mucho tiempo hablando con ellos, no solo por levantar, sino por tener feedback, o por lo menos yo lo he hecho con esa intención, para mejorar el proyecto. Sí, creo que tiene mucho valor, porque ellos han visto muchos proyectos, han visto proyectos como el mío, han visto proyectos más avanzados, y todo lo que te dicen normalmente ayuda a que tú vuelvas a reestructurar y vuelvas a otro con otro planteamiento. Ya no diferente, mejor, siempre es mejor. Siempre llegas con todo muchísimo más armado. Entonces nosotros estamos hablando con todo el Venture Capital y algún Family Office que te puedas imaginar del entorno español. La recepción es buena porque la ciencia que hay detrás es buenísima, los cofundadores son fantásticos. Además, en biotecnología es algo muy importante tener un buen tándem científico-clínico. Y esto yo creo que a veces algunas empresas que dicen, no, esto lo voy a llevar a un ensayo clínico. Si tú no tienes esa capacidad de tener clínicos, pero además que también hacen ciencia, que son investigadores, que no solamente es el puro clínico, pero que hace investigación, es más complejo,
En cambio, nosotros es que tenemos ese equipo, ¿no? Tenemos una serie de cofundadores, además, súper comprometidos, que son muy buenos en unos aspectos de desarrollo de la tecnología desde el punto de vista más puntera de ingeniería de anticuerpos y de ingeniería celular, pero es que además tenemos el tándem con esos clínicos que son capaces de decir, espera, no solamente levanto una financiación para hacer el ensayo, sino es que quiero hacerlo. Y voy a reclutar pacientes y vamos a sacarlo adelante, ¿no? Entonces yo creo que tener esa parte del equipo a mí me parece fundamental. Entonces yo creo, normalmente eso es lo que pongo en valor, con lo cual yo creo que los inversores eso lo ven, pero es verdad que la terapia celular es muy arriesgada y es verdad que venimos con algo que es novedoso, entonces es algo que nadie está haciendo. Entonces cuando es algo que nadie está haciendo, pues puedes tener la perspectiva de esto tiene que ser lo más grande Tiene que haber truco. o ¿dónde está el truco? Porque esto no lo ha hecho nadie. Entonces te encuentras un poco con las dos perspectivas. Yo creo que estamos en un buen lugar, como te digo, porque aparte sí que hay varios inversores en España en particular que entienden de esto. Y eso también cuenta mucho. Porque cuando le cuentas esta película a alguien que a lo mejor no sabe en particular de esto, se escapan, como digo yo, es muy específico esto. Los detalles, que incluso a lo mejor se me escapan a mí, son detalles que te hacen decidir. Que van a decir por qué la tuya va a funcionar y no va a funcionar la del de al lado. No nos pongas a todos en el mismo saco, ¿no? Entonces, hay unas diferencias que son muy técnicas y ahí es donde, de alguna manera, también tienen que confiar en el equipo. Lo que eso siempre... Vamos, yo tengo una confianza 100% en mi equipo. También me meto yo ahí en el equipo, ¿no? Porque creo que es un equipo muy equilibrado. De gente científica, gente clínica, gente que no es clínica como yo y, por supuesto, todos los que puedan venir a la empresa. Tenemos bastante éxito, es decir, en el sentido de que a la gente le gusta nuestra empresa. Y cuando hemos sacado alguna convocatoria de buscamos este perfil, nos han venido gente muy buena, gente de fuera. De hecho, nos hemos traído a una investigadora del Karolinska, que era una española, que estuvo allí, nos la hemos traído. Y yo creo que también tiene mucho valor poder traerte a esa gente y además traértela a una empresa, a una spin-off académica. Entonces, bueno, yo creo que el proyecto es muy bueno, pero eso no significa que no tengas que pelearlo con uñas y dientes, porque hay mucha gente también peleando, ¿no? Aquí estamos todos cogiendo ticket a ver quién nos da dinero. Por suerte hay mucha gente con muy buenos proyectos. Eso sí, por supuesto, por supuesto. Es interesante. Claro. Entonces, bueno, yo creo que estamos en un buen lugar. Bueno, una última pregunta, Carolina, antes de hacer un pequeño repaso y de que nos cuentes si te falta alguna cosa que crees que no hemos hablado y demás y crees que sea importante. Has mencionado antes, cuando hemos estado hablando de vías de financiación y demás, una en concreto, el tax lease. Eso es a lo que nosotros nos dedicamos en Andrómeda, y aunque sea muy brevemente, sí que me gustaría que pues, nos dijeses cuál ha sido tu experiencia, si crees que es un instrumento interesante, probablemente, y nosotros somos conscientes, no es el instrumento, digamos, de más amplio espectro o de más amplio uso. Es verdad que tiene que ser para empresas con unas circunstancias muy determinadas, pero es verdad, y tú lo sabes que hemos trabajado juntos en esto, que hace unos años esto lo decías y decían, ¿qué? ¿Esto es legal? ¿Te acuerdas? ¿Esto es legal? Y ahora es como que cualquiera hace tax lease prácticamente. Se ha convertido en una cosa súper popular. No sé si le llegará a todo el mundo, pero bueno. Me gustaría que comentases un poquito tu experiencia y, sobre todo, más que nada, independientemente de que vosotros en Staff Therapeutics lo podáis llegar a utilizar o no, como digo, en función del estado en el que estéis, tu opinión como CEO de una empresa, como directora y que también ha estado en la parte, digamos, esa de financiación, si crees que es un instrumento que puede ser interesante, hablando específicamente para empresas del sector biotech. Bueno, yo primero decir que si aprendí de tax lease fue de ti, así que eso ya vamos a ponerlo aquí ya de entrada, con lo cual yo siempre digo que si hay alguien de confianza, pues es alguien que sabe y además que sabe hacerlo y además tiene la sensibilidad de haber estado en una empresa. Que eso yo creo que es un valor que tú, Rafa, aportas, es para mí súper importante, porque la gente que no tiene esa sensibilidad... El value proposition. El value proposition. Que comentábamos antes, ¿no? El value driven. El value driven. Eso creo que es muy importante, porque como tú dices, es un instrumento de financiación muy concreto. Es complejo. Es complejo, pero hay manera de hacerlo más sencillo y tú lo haces. Es decir, tú eres una persona que siempre ha sido capaz de explicarlo de manera muy sencilla y de entender las coyunturas de cada empresa, pero más que complejo yo diría que es muy concreto para un tipo de empresa en un momento concreto, ¿no? Eso es. Y eso es muy difícil a veces de entender desde el punto de vista de un CEO que no sabe de qué va esto. Porque al final yo creo que todo el tema de incentivos fiscales, la palabra fiscal es eso que te pone así los pelos de punta, ¿no? O era un poco así. Es así, es así. Parte de ello es miedo. Sí, es miedo porque primero es desconocimiento, es una cosa que las empresas normalmente, sus incentivos fiscales,
no es algo que le genere una caja a día de hoy, con lo cual es como a mí, lo que hemos estado hablando, a mí si no me genera caja para empezar a funcionar, Exacto. no es una cosa a la que yo le vaya a prestar atención a día de hoy. Pero hay una manera de convertirlo en caja. Claro, realmente. exactamente, y ese es el valor. O sea, el problema que hay es la falta de conocimiento de los CEOs o del CFO en cuestión, si es que hay uno. Sí. Si es que hay uno. Pero ahí yo creo que donde está el valor de alguien como vosotros que viene y te lo explica bien y es capaz de hacerle entender esto es así, así, así. Olvídate de los miedos, esto es totalmente legal, tiene una estructura, está avalado. Lo que tienes que tener es una buena guía, una persona que te diga, esto es así, igual que tienes una consultora que también te dice, para aplicar al CDT Neotec tienes que hacer esto, esto y esto. Pues gracias, porque si no, lo mismo no me lo dan por una cuestión de no entender qué piden, ¿no? Pues esto es lo mismo. Entonces, yo creo que es una financiación muy interesante porque monetizar los incentivos fiscales es una cosa que obviamente se puede hacer, eso lo sabemos todos. Pero de nuevo, a ver cuándo llega, cuando llegue lo mismo yo ya me he caído por el camino. Es decir, si tú entiendes cómo funciona, creo que tiene mucho valor. Y yo creo que es algo, como tú dices, que hace, claro, cuando tú y yo, que hace 4 o 3 años. Más, madre mía. Dios mío. No sé, 2021, es que estamos en el 2025 ya. No, Dios 4 mío. añitos, 4 añitos. Uf, por favor. Es lo que tú decías, la gente decía, ¿el qué? ¿Cómo? ¿Esto qué es? Y ahora ya no. Sí. De hecho, yo me he encontrado con muchas empresas que me han dicho tal, o otras empresas que me han ofrecido, digo, no, yo ya lo conozco, en cualquier caso, pues mira contigo. Pero más que mejor lo haces. Pero que yo creo que ahora ya está más integrado. Y de nuevo, estamos hablando un poco de este blended financing, ¿no? Sí, al final es una alternativa, no es un camino único, es algo una que viene a alternativa y hay que ser creativo. Efectivamente. Entonces, al final, hay que subsistir de la mejor manera, bueno, hay que crecer, vaya. Si no puedes crecer, por lo menos tienes que mantenerte a flote para seguir haciendo lo que tienes que hacer. Entonces, ahí tienes que combinar todo tipo de instrumentos y yo conozco muchas empresas que lo han estado haciendo y se han ido financiando y así siguen. Yo creo que hay un momento concreto en el que funciona mejor, otro en el que no, pero para eso tienes que ir de la mano de alguien que te lo explique. Entonces, yo creo que, de nuevo, la gente tendría que quitarse el miedo y entender que no solamente está el Grant y el Venture Capital, sino que existe una serie de instrumentos que... Es importantísimo. Los incentivos fiscales, al fin y al cabo, se utilizan en todos los países, son un reclamo. Hay países que se basan en tener unos incentivos fiscales importantes porque de otra manera, digamos, que no tienen otros elementos con los que atraer a las empresas. Entonces, bueno, es un elemento más. Exacto. Perfecto, pues a ver, para recapitular un poco, vamos a hablar un poquito, hemos estado hablando del sector de la financiación en general o del sector de I+D en general. Coincidimos todos, y esto es importante, que es una tendencia que el talento en España no se va a ir y eso es algo positivo que conservamos. Coincidimos, me corriges si me equivoco o matizas, lo que necesites. Coincidimos un poco en que el ecosistema de inversores también ha mejorado, se está profesionalizando, aunque todavía queda bastante. Y muy probablemente muchas veces tenemos que mirar un poco fuera todavía, pero bueno, digamos que progresamos adecuadamente. El tema de las ayudas públicas sigue siendo absolutamente fundamental, pero quizás a lo mejor un poquito más de interacción o de sentarse con las empresas para ver cuáles son realmente sus necesidades sería fundamental. Y luego yo sobre Staff Therapeutics lo voy a resumir a mi modo, ¿vale? Que es que sois una empresa pionera en terapias celulares, porque nos cogéis las células del cuerpo, las sacáis, las ponéis bonitas y nos las volvéis a poner. Para rearmar tu sistema inmune. Me parece fantástico. El concepto no es científico, el que me he inventado, pero bueno, me parece espectacular. Que tenéis un montón de assets importantes con vuestro equipo científico, evidentemente tú como CEO de la empresa, que ya estáis haciendo un montón de cosas. Yo me he quedado sobre todo que me ha parecido como hiper mega rápido que ya estéis planteando terminar los ensayos en ratones para empezar con ensayos en personas. Ostras, me parece que vais a una velocidad de vértigo. Fundamental para todo el que esté escuchando el programa que estáis buscando una ronda de entre 5 y 10 millones. Por supuesto. Y que por favor que os pongáis en contacto con Carolina, que ella os explica todo absolutamente y demás. Y oye, que si nosotros incluso podemos aportar en esa ronda, bien sea a través del tax list o a través de otros instrumentos que manejamos, pues estaríamos más que encantados de poder echar una mano. Todo suma, todo suma. Me encanta la propuesta que tenéis, creo que tenéis ese value driven que comentas, que es fundamental y me parece genial. ¿Algo más que me haya dejado en el tintero y que quieras que comentemos, que quieras, Rafa, se te olvida preguntarme por esto o no has hecho esta pregunta que es fundamental? No lo sé, si me he saltado algo pues o se me ha olvidado algo que creas que es importante destacar. Tú eres conocido por tu capacidad analítica Mucho, y de resumen, pero bueno, no, yo creo que el mensaje es que los inversores entiendan que son proyectos de impacto, yo creo que todos lo entienden, pero que no solamente el inversor especializado como tal, sino el family office y otros inversores que sean capaces de entender que, bueno, que el valor de las empresas tecnológicas es a largo plazo
que hay que tener un capital paciente, pero que puede dar unos resultados que, bueno, que van más allá y de lo económico, o económico también, porque obviamente en eso pensamos, pero más allá de lo económico, ¿no? Y al final la tecnología está un poco para eso, ¿no? Para mejorar, para que mejore la sociedad, bien sea biotech o no biotech, pero que mejore la sociedad. Así que todo lo que pueda impulsar desde el punto de vista económico y financiero a que eso ocurra, que se hagan las empresas, que haya transferencia de tecnología y que crezcan, eso es lo que realmente necesita España, ¿no? Y yo creo que es lo que todo el mundo quiere impulsar. Bueno, pues oye, yo te propongo una cosa, lo digo porque a veces se hacen estos podcasts y luego al final es como, bueno, pues ha venido aquí un invitado, pues fenomenal, quién sabe ande, estará este invitado y demás. Yo lo que te propongo es, como vamos a hablar con muchos invitados, ya he comentado al principio pues que traeremos... Yo tengo alguno, ¿eh? Yo tengo alguno que te puedo sugerir. Pues, oye, nosotros encantados, ya te digo, vamos a hablar con todos, con empresas, vamos a hablar con inversores, vamos a hablar con el sector público, si nos dejan o si quieren participar, hablaremos con fiscalistas, vamos a traer un poco a todos los representantes del ecosistema I+D. Pero a mí me gustaría, si te parece, hacemos ese compromiso, que para que esto no quede en, pues ha venido a un podcast, ha contado un poco su película y demás, que nos emplacemos a un tiempo, ¿no? Porque las cosas se quedan de tiempo, pero a lo mejor en un añito, ¿vale? Hacemos un update. Como nosotros esperamos estar aquí, seguir haciendo Tax Talks y demás, vienes y nos cuentas y entonces nos hablas de que ya habéis levantado la ronda, sí, ¿verdad? de que ya estáis con humanos, de que los ensayos que estáis haciendo son espectaculares, nos dices que ya estáis levantando 30 millones. Seguiré levantando dinero, no sé si es la vida del CEO. Y ya está. Y oye, nosotros, la verdad es que nos gustaría, pues eso, a ver, evidentemente vamos a seguir hablando porque seguiremos muy de cerca tu empresa, pero que no quede esto solamente en un, pues mira qué guay, sino que dentro de un tiempo lo veamos, porque yo estoy convencido de que la empresa va a funcionar y es necesario que funcione. Porque creo que lo que estáis haciendo tiene muchísimo valor y ojalá salga todo bien. Ojalá este programa sirva un poco también para daros a conocer, aunque evidentemente ya estáis muy bien posicionados, pero bueno, por si algún despistado no lo sabía o alguien de nuestra red pues os ve, que se interese por vosotros y darte las gracias por haber inaugurado estos Gracias a ti Talks. por invitarme. Vale, faltaría más. Un placer, Carolina, y igualmente, nos vemos. ¿Vale? Muy bien, fenomenal. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego, chao. Hasta luego, chao.